enemigo. Va a decir, pastor, esto no falta. Tranquilos, tranquilos. Al enemigo, nada. Ese es el título del mensaje. Yo digo, Señor, cuando escuchen este título, el amén se va a escuchar. Los de la cancha de River van a escuchar el amén. Al enemigo, nada. Se habrán sobresaltado. Esperemos que no griten ningún gol hoy. Pero tiene un subtítulo, o dos subtítulos. El que no ve es como el que no sabe. El que no sabe es como el que no ve. Dos subtítulos. ¿Por qué decimos del refranero popular, ¿no? El que no sabe es como el que no ve. Y pudiéramos invertirlo. El que no ve es como el que no sabe. Pudiéramos invertirlo. Les voy a dar un ejemplo. Suponete que me llaman a mí, me dicen, súbase a este avión, me hacen sentar en donde se sienta el piloto, frente a todo el tablero de controles, todo, y dicen, bueno, manéjelo. No tengo idea. Esto se supone que es el volante, ¿no? Que manubrio no tienen los aviones. Debe ser el volante, ese que se sube, que se baja, ¿no? Ahí hay una tecla, todo muy lindo, todo, pero no. La verdad, no sé. ¿Para qué voy a meter manos si no sé? Aunque soy argentino y el argentino generalmente mete mano donde no debe y opina cuando no debe, pero no voy a hacer eso. No tanto por cuidar y preservar a los pasajeros, sino mi propia vida también. Pues yo supongo que si el avión choca de frente, el primero que se muere es el piloto, salvo que caigas en los Andes. Bueno, pero usted no sirve para el puesto. Bueno, perdón, usted no sabe. Y traen a una persona no vidente. Bueno, ¿cómo se das cuenta? Bueno, tiene anteojos negros, un bastón blanco y un perro lazarillo. Y lo sientan en el mismo lugar, la butaca, el asiento del piloto. Manéjelo. No veo. No puedo hacerlo porque no veo. El que no ve es como el que no sabe. Y en mi caso, el que no sabe es como el que no ve. ¿Qué tiene que ver con el título? Todo, absolutamente todo. Vamos a hablar del mundo espiritual y de la guerra espiritual. Una persona que no ve y que no sabe, no le encuentra la solución. El que no sabe no la ve y el que no ve no la sabe. Estamos en lo mismo. Vamos a hablar de la guerra espiritual. Un soldado sin visión, carente de visión, no puede ir a la guerra. Vamos a hablar no de la guerra tradicional, la convencional, la de ahora, sino de las guerras pretéritas de antes, ¿no? No ves al enemigo, no sabes a qué distancia está, cuán cercano, cuán lejano, cuál es su estrategia, qué armas trae, con qué actitud enfrentarlo. No ves un soldado no vidente, al único ejército que le sirve es al ejército enemigo. Y la verdad, iglesia, lamentablemente, en el pueblo de Dios hay muchos que andan faltos de una buena visión espiritual. Sobre todo a la hora de hacer uso de la autoridad que Dios nos dio. Por ese motivo, algunos creyentes, en vez de combatirlo, cuando falta una buena visión espiritual, se termina cediendo, negociando con el enemigo los derechos que como hijos de Dios hemos recibido como herencia. Estoy hablando de negociar la fe. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos familia en conversa. Bueno, te dicen, podés ir el domingo a la iglesia, pero ningún otro día. Podés agarrar la Biblia, pero no demasiado tiempo. Podés poner alabanza, podés poner a Marcos Vidal, a Marcos Witt,
pero no todo el día. Y si vas a la iglesia, volvés pronto. Negociar la fe, negociar la vida espiritual, negociar el crecimiento. El diablo no te puede cobrar peaje, a un cristiano no. A un cristiano no. ¿Recuerdan que les conté alguna vez la historia? No es para enorgullecerse, pero bueno, es la historia. Mi abuelo Domingo Arceri, a los 14 años vino de Reggio Calabria, sin ningún familiar acá en Argentina, nadie, solito su alma. Y vino a trabajar el Tanito y mandaba plata para la familia. Mandaba la plata hacia Italia para la familia, para las hermanas, para la dote de las hermanas. Alguna vez les voy a explicar lo que era la dote. No nos vamos a extender ahí. Y había en esa época, en los 1900 y poquito, había otro Tano que les cobraba a sus compatriotas, tanitos, peaje. De esos guapos, de esos mafiosos, ¿viste? Que les cobraba peaje para ir a trabajar. Tenían que pasar por un lugar, un camino específico. Él vivía acá en Buenos Aires y les cobraba peaje el Tanito. El Tano, el mafioso. Mi abuelo se cansó de pagar peaje y lo mató. Lo mató. No en el sentido espiritual. ¿Lo mató con indiferencia? No, lo mató. Lo mató muerto. Lo mató muerto. Razón por la cual el abuelo se tuvo que escapar. Y se fue al campo, a Bragado. ¿Qué había en Bragado? Pregúntenme. Nada. Pero trabajó. Insisto, no es para enorgullecerse. Pero trabajó. Y tuvo un campo de casi 500 hectáreas. Y se beneficiaron los hijos, las hijas y los nietos también. Y los nietos. Todavía me sigue llegando plata del alquiler del campo. Pero eso para hablar del peaje. El diablo no te puede cobrar peaje porque no tiene ningún derecho. No tiene ningún derecho. A veces no se soporta esa presión, porque el diablo te mete presión todos los días, no día por medio, todos los días. 7 por 24 por 365. Y cuando hay bisiesto, un día más. 7 por 24 por 365. ¿O no? ¿Iglesia es así o no? No viene con sus pretensiones, no viene con sus exigencias, no viene a montarse arriba de nuestra prueba para decirnos que si estamos enfermos, no solamente no nos vamos a sanar, sino que nos vamos a morir, aunque uno tenga una uña encarnada. Pero el diablo te dice, te van a amputar el brazo. Pero es una uña encarnada. Pero el diablo te va a decir eso. El diablo te va a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Tuviste un problema laboral o que esto, que lo otro? Bueno, te vas a quedar en la calle, anda eligiendo, anda a Carrefour, robate un carrito porque lo vas a necesitar para juntar cartones. O sea, lo peor de lo peor. Lo estoy exagerando y casi poniéndole una cuota humorística, pero esto es así. Los que coincidan conmigo digan amén. Bueno. Entonces el diablo te dice, bueno, negociemos a fin de estar en paz, entre comillas, con ese cristiano. Y lo dije tantas veces. Si hoy yo le cedo de mi autoridad medio metro al diablo, mañana me va a pedir 1 metro. Me va a reclamar 1 metro y así sucesivamente. Muchos cristianos aún creen que están bajo cierta autoridad del diablo. No es que lo declaren, pero así viven. Limitados, temerosos, angustiados, deprimidos, negativos, depresivos. Creen que están en deuda con el enemigo. Aún creen sus mentiras. Entonces, creyéndose deudores, terminan pagando peaje para poder andar medianamente tranquilos por la vida. Terrible mentira del diablo.
Terrible mentira del diablo. No la creas. No le debemos nada, por tanto nada hay que pagarle. Satanás mentiroso. Al enemigo, ¿qué? No, perdón. No es al enemigo nada. No, al enemigo nada. Entre signos de exclamación y signos de bronca. No existen los signos de bronca, pero habría que inventarlos. Nada. Es imposible e impensable hacer alianza alguna con aquel que nos esclavizó durante tanto tiempo. Tanto tiempo fuimos esclavos del diablo. Hoy somos hijos de Dios. Así que si Jesús nos libertó, somos verdaderamente libres. ¿Cómo somos? Libres. Y no se hable más del asunto. Y si no se habla más del asunto, terminaría la prédica. Yo sé que unos dirían amén. No, pero no, sigue. Por ahí más de uno está acostumbrado a ver los reels, los videos cortitos, y piensan que por ahí en la iglesia es igual. No, esa es una muestra. El botón de muestra. Recuerdo hace muchos años, había un hermano en la iglesia. Aquellos que estuvieron en Guaira, por ahí, ¿se acuerdan? No voy a nombrarlo al hermano porque no está en la tierra de los vivos. Predicaba 1 hora y media más o menos. 1 hora y media cuando el mensaje era corto. Cuando estaba inspirado, había hermanos que se llevaban un colchón, un termo, que hacían un fueguito con leña en la vereda. Hacer alianza con el diablo es pura pérdida. Pura pérdida. Porque Él te va a pedir que le entregues lo que Cristo ganó para vos en la cruz del Calvario. Tu fe, tu salvación, tu vida eterna. Hay un texto lindísimo, hermoso, como toda la Biblia. Lo vamos a leer. El Señor me lo recordó, el Espíritu Santo me dijo, predicá lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer del verso 1 hasta el 11 incluido. Miren qué historia, miren qué historia. ¿La tienen ahí? Ahí está en la imagen. Como dijo uno una vez, primera de Samuel. ¿Cómo primera de Samuel? Primera carta de Samuel, dijo insistiendo. Era el primer libro de Samuel. Pero bueno. Dice el verso 1. Después subió Nahas, amonita. Tiempos en que Saúl era un rey nuevito. Y como dijo Salomón, que toda escoba nueva, ¿qué es lo que hace? Barre bien. Es decir, ¿cuándo lo dijo Salomón? No está escrito, pero lo debe haber dicho alguna vez. Era una escoba flamante. Flamante. Una cosa hermosísima. Y miren lo que pasa. Después, verso 1. Después subió Nahas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Jabes de Galaad, pueblo de Dios, tribu de Dios. Y todos los de Jabes dijeron a Nahas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Arrancamos pésimo. Jabes de Galaad, pueblo de Dios. El pueblo de pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Cómo le dice a los enemigos que vienen y acampan contra ellos? Hacemos alianza con vos y te serviremos. ¿Qué clase de creyentes eran? ¿Qué clase de pueblo de Dios? ¿Dónde tenían la cabeza? Verso 2, presten atención. Y Nahas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros. Cuando seas, ¿quién impone condiciones? El vencedor, el que gana, impone condiciones. Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel.
¿Cómo? ¿Por qué dice el ojo derecho? Porque el ojo derecho era el que necesitaba el que iba a la guerra. Necesitaba los dos. Pero si tenían el escudo en la mano izquierda, el escudo sostenido, lo corrían un poquito, y el ojo izquierdo quedaba mirando el escudo. El derecho, que quedaba libre, es el que podía ver al enemigo. ¿Dónde estaba? ¿En qué posición? ¿Con qué armamento? ¿En qué actitud? Hostil seguramente. ¿Y qué pretenden a Samonita? Bueno, esta es la condición. Ya no alcanzaba solamente con que los otros le iban a servir. Quiero el ojo derecho de todos sus hombres de guerra. Claro, uno dice, pero sin el ojo no podían combatir. No, porque el enemigo no lo quería como enemigo, los quería como esclavos. Como te quiere el diablo a vos y a mí. Esclavo. No enemigo, no un soldado de la milicia de Cristo, no una persona que tiene discernimiento, que entiende las cosas espirituales, que sabe que la lucha no es contra carne y sangre, salvo si es la suegra. Si no, la lucha es contra entidades espirituales, que entiende, esto debe ser del diablo, esto viene del enemigo, lo voy a resistir. Bueno, eso era lo que le proponía. El ojo derecho, y hacemos alianza. Entonces, dice el verso 3, los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. ¿Qué saldremos a ti? Y ahí va a ir el ojo y va a ir el tuerto, porque ya no van a poder combatir. Porque si yo tengo el escudo y me tapo el ojo izquierdo y mi ojo derecho no existe, ¿para qué empezar la batalla? Agitemos la bandera blanca y evitemos un derramamiento de sangre. Verso 4, llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, o sea, donde estaba el rey, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Mamita, uno peor que el otro. Fueron a pedir ayuda. Le dijeron a nada, nosotros vamos a ir a pedir a quien nos apoye. Y le decís, che, mira lo que me está pasando. Y el otro se te pone a llorar. Todo el pueblo alzó su voz y lloró. Irreconocibles no parecen el pueblo de Dios, pero lo eran. Y dice el verso 5, y he aquí que Saúl, que venía del campo, el rey, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Pero este era el Saúl bueno. Iba a decir, como vi hoy en una publicidad, posta. Dice Patricia, ¿qué quiere decir posta? Hablaba de levité, frescura posta. Frescura, son términos de nosotros los chicos, le dije. Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Le explicaron lo que estaba pasando. Y miren lo que pasa en el verso 6. Toda vez que el Espíritu Santo llena una vida. Toda vez que el Espíritu Santo toma decisiones por nosotros. Toda vez que el Espíritu Santo, que nos ve saltando en el trampolín toda la vida, dice, ¡tírate! Y nos pega el empujón necesario. Y después nos damos cuenta que el agua era fresca, era linda y no queremos salir más de la pileta. Pero a veces hay cristianos, cristianas que están toda la vida saltando en el trampolín. No del, en. Y muchas veces el Señor o te empuja o te quita el trampolín 1 metro para atrás. Y sí o sí, al agua entras. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Los demás estaban entregados, acobardados, miedosos, ya se iban mirando, se imaginaban cómo quedarían sin un ojo. Los otros lloraban, a los que le fueron a pedir ayuda, lloraban. Es como que le vayas a pedir prestado a alguien y termines dándole.
se enojó. Una ira justificada. Una ira santa. ¿Viste cuando uno quiere decir, bueno, fue una ira santa? ¿A qué santa? Los 5 dedos están marcados en la cara de esa persona. Pero, ¿viste el azote de cuerdas de Jesús? Y lo quieren espiritualizar, ¿viste? Lo que pasa es que algunos creyentes, no de esta iglesia, pero de otros lugares, no están crucificados con Cristo, están con velcro. Y el velcro, ¿viste? Una cosa es estar clavado. Y otra, ¿viste? Cuando pasa el otro, sacar el velcro, pegarle un bife en la cabeza y volver a estar velcrizado. Mirá lo que hizo Saúl. Les iba a hablar por parábolas al pueblo. Y tomando un par de bueyes los cortó en trozos, estoy en el verso 7, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. O sea, el mensaje era este: no venís, no te hagas problema. Te vamos a cortar los bueyes en pedacitos. Y los bueyes se necesitaban para el trabajo. Eran los tractores de esa época. Y claro, y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. ¿Entendieron la parábola, pastora? ¿La entendieron? ¿Qué dijo el rey? Y mandó a decir: ¿y estos pedacitos de buey de qué son? ¿Para una picadita? No. El que no apoye la causa de Saúl, que es la de los de Jabes, de Galaad, y el rey va a ordenar que siempre la pagaban los bueyes. Y salieron como un solo hombre. Verso 8, y los contó en Besec. Y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Verso 9, y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad, los que estaban en apuro al principio: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Se alegraron. Nos van a ayudar. Nos van a ayudar. Verso 10. Y los de Jabes, o sea, aquellos a los que se les habían exigido la entrega del ojo derecho, les dicen a sus enemigos, a los amonitas, a los exigentes, a los prepotentes, a los patoteros: mañana saldremos a vosotros, mira, con una palabra ahí bien sarcástica, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciese. Yo me imagino la noche anterior a la batalla, en base a lo que dijeron los Jabes de Galaad, a los amonitas sacando punta a los cuchillos para que el que no quería entregar el ojo se le sacaba por la fuerza. Uno dice: ay, pastor, me da cosa. Bueno, lo dice la Biblia. Una cosa es entregar el ojo, y las cejas no es lo mismo. Y las pestañas, no es lo mismo. Mañana saldremos, repito, a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Verso 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas, hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor, porque estas cosas que Dios nos dice que hizo con su pueblo miles de años atrás, Dios las sigue haciendo. Hay un principio espiritual en esto. Hay un principio espiritual, como les dije antes. ¿Cómo entregar el ojo? Entregar el ojo es decir, no vamos a batallar, no van a ser más soldados, pero con un ojo solo pueden levantar bolsas de cemento, pueden paliar, pueden hacer pozos, pueden poner alambre en los campos. Nosotros los queremos como esclavos, no como soldados, no como enemigos. Así quiere el diablo, que vos hagas alianza con él. Pero ¿qué dice Dios respecto a hacer alianzas con los enemigos? Le vamos a preguntar a Moisés qué escribió en el libro del Éxodo, capítulo 34, verso 12. ¿Y qué es hacer alianza? Alianza con el enemigo. Y es
mezclarnos con ellos, aceptar sus costumbres, tolerarlas, reírnos de las cosas impropias de las que se ríen, aceptar que lo que no es de Dios hay que tolerarlo igual. Yo puedo respetar la decisión de una persona, pero no me puede obligar a que la trate como lo que no es. No me puede obligar, no estoy obligado. Sí a respetar su decisión. Guárdate de hacer alianza, verso 12, entraban en Canaán. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. La palabra tropezadero en el hebreo significa el zarcillo que se ponía en el hocico a los animales para que con una soga los llevaran de acá para allá. Cuando fuiste a la rural, a la exposición rural, los meses de agosto, allí en Pacífico, y viene el cabañero, el peón de las cabañas, de los campos, flaquito, ni sombra hace. No sabes si es una persona flaca o un esqueleto gordo, con su boinita, su pañuelito, su camisita escocesa, la faja, su bombachón, sus alpargatitas, flaquito. Y vos lo ves que viene tirando de una cuerda, de una rienda. Y la rienda está tomada de un anillo. Y el anillo está puesto en un hocico. ¿En el hocico de qué? De un Aberdeen Angus de 2.000 kilos. De un Shorton de 7.000 kilos. De una Holando Argentina de 14.500 kilos. O sea, ¿qué son esos toros? Toros campeones. Moles que son así tremendas. Pero el cabañero, flaquito, ni fuerza hace. Viene tirando y lo lleva para donde él quiere. Para aquel lado, para el otro. Y él va al toro, el gran campeón que vale miles de dólares, llevado por la nariz, por el cabañero. ¿Qué dice acá Moisés? Si vos haces alianza con los cananeos, te van a meter un zarcillo en la nariz y te van a llevar para donde quieran. Y esto ya lo hizo Satanás con nosotros antes que viniera Cristo a darnos libertad. Se ve que lo hizo solamente conmigo porque ninguno reaccionó. Este lo hizo con todos nosotros. Bueno, después hago un bosquejo y lo explico. ¿Qué hay que hacer con los cananeos? Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, romperéis sus estampitas. Eso lo agregué yo. Verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Cómo que Dios es celoso? Sí, es recontra celoso. Ay, pastor, pero Dios no puede ser celoso. Los celos son algo feo. Dios es celoso de su gloria, de su nombre, de ser único Dios y celoso de sus hijos. Celoso de vos y celoso de mí. Por eso no puede haber en el corazón de un cristiano otro Dios que el único Dios verdadero. Que el único Dios verdadero. Porque no te has de inclinar, verso 14, a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Qué dice el verso 16? O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Verso 17. No te harás dioses de fundición. ¿Qué dice Dios? No hagas alianza con ellos. ¿Qué quiere decir? Que tus hijos, tus varones, no forniquen con ellas. Porque lo que surja de esa unión será impuro, será maldito. Dios los había hecho libres. Los había hecho libres.
Los había librado de Egipto. Por eso los alerta sobre la condición inmoral de los cananeos. Y cuando dice no hacer alianza, no mezclen su sangre con ellos. Iglesia, ¿qué nos dice Dios a nosotros, su pueblo? Dios es celoso de nosotros, de nuestras vidas, porque su Hijo Jesucristo derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, para que no andemos como ciegos, para que no andemos confundidos. El Señor nos dice, no te mezcles con el mundo, no adoptes sus costumbres, no negocies tu santidad, no vuelvas a la esclavitud, no te emparentes con los incrédulos. Por ahí alguno dice, pastor, todos mis parientes son incrédulos. Lo que el Señor te dice es, no te hagas incrédulo como ellos, sino dales testimonio para que sean creyentes como vos. No te vincules, no coquetees con su inmoralidad. No te vincules con sus costumbres perdidas, porque esa alianza te termina cegando tu fe y tu discernimiento espiritual. Y termino con lo que dice Pablo en segunda carta a Corintios, capítulo 4, verso 3. Lo voy a leer de la pantalla porque acá me falló la impresora. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Verso 4. En los cuales, presten atención, el Dios, miren cómo Pablo llama a Satanás Dios, pero no sé si habrán notado, en minúscula. Es un Dios trucho, es un Dios de la salada. No es el auténtico Dios, no está con mayúscula. Pero si todo Pablo dice, el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. El que no sabe es como ¿quién? Díganlo fuerte, era fácil. Como el que no ve. ¿Y el que no ve es como el que no? ¿Y al enemigo? Nada. Nada. No tiene ningún derecho. Ni derecho, ni herencia, ni memoria, como dice Nehemías. Ningún derecho. Peaje, no te voy a pagar un mango, Satanás. ¿Qué le vas a poner límite a mi fe? ¿Le vas a poner límite a mi servicio? ¿A mi búsqueda de Dios? Yo no te debo nada, Satanás. Al único que le debía era a Jesús y era a Dios. Y al recibir a Jesús como Señor y Salvador, la deuda de pecado fue saldada. Ni siquiera le debo nada a Dios. Pero a Cristo le debo todo. A Cristo, a Dios y al Espíritu Santo sí le debo todo. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta ahí leo, Oscar, no los otros. ¿Qué hizo el diablo? Ciega el entendimiento. ¿Cómo estábamos nosotros ciegos? No entendíamos, no discerníamos. Vos a una persona incrédula le vas a hablar de la obra de Satanás, se te ríe en la cara. Si ni acepta la obra de Dios, ¿qué le vas a hablar de Satanás? Qué interesante la historia de Samuel, del rey amonita exigiendo la entrega del ojo derecho a los de Jabes de Galaad. Y el diablo todos los días te dice, dame tu ojo derecho. Y si en el ojo derecho, que sería nuestra relación con Dios, nuestra santidad, nuestra obediencia, nuestra búsqueda del Espíritu Santo, si nos saca eso, solo servimos para esclavos, para ser esclavos. Esclavos fuimos cuando éramos una ruina humana, cuando éramos objeto de la risa y de la burla de los de afuera y de las lágrimas y el sufrimiento de los de adentro. Éramos nosotros los causantes de eso, porque nuestros ojos espirituales estaban cegados. Pero vino Cristo, abrió nuestros ojos y hoy podemos ver. Y el que ve, sabe. Y el que sabe, ve. Y por eso podemos decir,
al enemigo nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor por su palabra. Oramos.